te doy las gracias por haberle dado play a este contenido. Es absolutamente importante para nosotros presentarte el episodio 150 de Gente que hace cine. Este episodio, así como el 147, 48 y 49 y unos cuantos que siguen, hacen parte de nuestra experiencia en el Bogotá Audiovisual Market en 2023. Pero además de ser el 150 y de la importancia que tiene ese número todo redondo, es porque es redonda la conversación que vas a escuchar. A tus oídos traemos la conversación que tuvieron Víctor Gaviria, uno de los directores más importantes del cine colombiano, guionista y escritor, Alejandro Rey, director de Trilce Cinema, quien fue el responsable de convocar esta conversación entre Víctor y Ángel Perea, musicólogo y periodista cultural. ¡Haga alguna cosa, zángano! Lo que va a llegar a tus oídos es un recorrido por las bandas sonoras de las películas de Víctor Gaviria. Vas a descubrir la magia de las composiciones y selecciones musicales que dieron vida a las historias de Víctor, destacando su estilo distintivo y su habilidad para transmitir emociones a través del poder de la música, creando atmósferas movilizadoras como parte fundamental de la experiencia cinematográfica. Rosas. Vendo rosas al amor. Ay, mira esa playita como verde. Tuve la fortuna de estar ahí, sentado al frente de estos tres, hablando delicioso de la música y escuchar la conversación que tuvieron haciendo el recorrido por las películas de Víctor. Y quiero que estés así como yo, que te sientes al lado mío, ahí en esa mesa redonda, y escuches a Víctor, a Ángel y a Alejandro hablando de la música en películas que han marcado nuestro cine. Una sola cosa antes de arrancar este contenido, llega a ti gracias a todo el equipo del BAM que nos estuvo apoyando, a Proimágenes Colombia, a los amigos de Mediatekis que nos dieron unos micrófonos maravillosos y a Umaña y Abogados Asociados que se une al pool de patrocinadores de nuestro proyecto. Por allá a la mitad del episodio te voy a hablar de ellos. Que empiece la charla, va a estar buenísima. ¿Qué hace uno cuando está muy nervioso enfrente de alguien que admira mucho? Pues nada, agradecerle a la vida. Víctor, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Claro que sí. Bueno, esta charla y este espacio lo va a moderar Alejandro Rey. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, listo, ya nos vas a contar en el marco de qué se está haciendo esta conversación, porque es muy importante. Estamos en medio de una retrospectiva, en medio de una serie de publicaciones alrededor de Víctor, celebrando la obra de Víctor, así que pues muchas gracias por abrir este espacio y por estar acá, Alejandro. Y Ángel, ¿cómo estás? Ángel Perea. Hola, muy buenas tardes. Musicólogo, periodista cultural, así que bueno, que la conversación se haga, que se grabe. Empecemos. Gracias. Hoy estamos cerrando 9 días intensos y maravillosos en torno a la obra cinematográfica y literaria de Víctor Gaviria. Hemos proyectado durante estos días sus 5 largometrajes, la de Rodrigo D., La vendedora de rosas, Simón el mago, Sumas y restas y La mujer del animal, y 12 de sus mediometrajes y cortometrajes. Desde su primer cortometraje Buscando Tréboles, pasando por crónicas para televisión, programas especiales, sus primeros cortos en Super 8, los trabajos que hizo en la época de los años 80 y 90 para Focine, y una serie de conversatorios en torno a su obra. Este evento fue realizado hace un año exactamente en la Ciudad de México, donde además Víctor recibió la medalla Cineteca Nacional por parte de la Cineteca Nacional. Y allí, dentro del evento, hicimos 2 publicaciones. Un evento organizado por Trilce Cinema de Colombia y por la Facultad de Cine de México, una escuela importantísima, realmente comprometida con la formación de nuevos y nuevas cineastas y con el apoyo y la divulgación y circulación del cine iberoamericano. Y esas 2 publicaciones fueron una en torno a la obra cinematográfica, un texto que presentamos precisamente ayer en el espacio del Bogotá Audiovisual Market, con artículos de colegas cineastas, historiadores, fotógrafos, tanto de México como de Colombia. Y una antología poética, porque Víctor, además de ser un gran cineasta,
Es un cronista, escritor y un poeta. Entonces hicimos una antología poética prologada por un poeta mexicano, Margarito Cuellar, muy importante y gran amigo de Víctor, donde incluimos sus poemas de sus libros ya publicados. Víctor fue 2 veces Premio Nacional de Poesía en los años, en el siglo pasado, finales del siglo pasado, y incluimos poemas de textos ya publicados y 6 poemas inéditos de Víctor. Hemos hablado en esta retrospectiva durante estos 9 días sobre su obra literaria, sus crónicas, El peladito que no duró nada y el relato El campo al fin de cuentas no es tan verde. Hemos hablado sobre la mujer del animal y vendedora de rosas y la mirada de ese mundo marginal femenino en la obra de Víctor. Hemos hablado sobre el cine de Víctor como diálogo social y memoria histórica y de construcción para la paz. Hemos hablado de otros temas y hoy vamos a cerrar el evento con un diálogo que va a tener nuestro querido Ángel Pereda y Víctor Gaviria en torno a las bandas sonoras de las películas de Víctor, y lo hemos titulado Del rock subterráneo a la música de carrilera. Bueno, Alejo, muchísimas gracias. A los anfitriones del BAM también. Y no, nada, esta es una charla ahí sobre música de cine que me apasiona, la música del cine, que no pretende ser una cosa pues demasiado rimbombante en términos de que, digamos así, conceptuaciones estrambóticas, sino una conversa, una charla con este tono de charla sobre lo que nos gusta y con un grande de la realización cinematográfica. Pues ayer justo vi un programa que hiciste con el compositor amigo tuyo que escribió la banda sonora de La Vendedora. Ajá. Sí, divina, es una conversación bellísima. De Fernando Franco, claro, sí. Y esa conversación hizo que esa música, esa música es maravillosa, es una música que cobra una dimensión, ¿no? Y lo que tú contaste ahí, entonces vamos un poco a recrear eso. Entonces lo primero que quería preguntarte es si tú tienes alguna banda sonora, digamos, del cine en general, o del cine universal que llaman, entre comillas, o del cine colombiano, y del cine colombiano que aprecies así como de modo muy particular o especial. Cóndores no entierran todos los días, me gusta, por lo sencilla que es. Y porque, digamos, lo toman como parte esencial algunos temas de la época, ¿cierto? De la música popular colombiana, y me parece que es una síntesis muy, muy interesante. Y alguna vez hablaba con Pacho y es una música, sobre todo hay momentos, digamos, un momento muy clave de la película, que es cuando está muriendo el cóndor. Hay una música, digámoslo, popular, no se atrevieron a componer nada distinto y la gente está cantando eso y está afuera como esperando que muera el cóndor, y me pareció muy afortunado ese tratamiento. El pájaro, el protagonista de la película, sufría de un asma específica. Frank nos contó alguna vez en un taller que él duró un tiempo de investigación para saber exactamente cuál era el asma que debería tener el cóndor. Entonces esa música se combina con ese y crea todo un grado de tensión impresionante. Muy buena selección. Me gusta también la estrategia del caracol. Me parece que el tema de la estrategia es de los temas más lindos y es de Germán Arrieta, con el que nosotros trabajamos en Rodrigo D también. Y trabajamos de una manera especial y era no dejándolo componer. Porque realmente él estaba allí, digámoslo, nos acompañó durante toda la película, y cuando llegó el momento de que íbamos a componer la música, y él había estado esperando todo el tiempo, y tú sabes que Germán Arrieta pues ha sido compositor de muchas películas, de series de televisión y todo, y en su momento, cuando nos reunimos con él, pues digámoslo, no era necesario que él compusiera nada, y yo le pedí que al contrario me acompañara a mirar, primero que todo pues a mirar, a recoger la música de los punqueros y los metaleros de Medellín en ese momento, y luego que la escogiéramos y que me ayudara a grabarla, pues digámoslo, yo como pues director de la película, no mucho menos, ni como productor musical, ni mucho menos, sino que digámoslo, hicimos como quien dice esa
estrategia de poner solamente fragmentos de los temas de punk y los temas de metal también, lo que era también muy arriesgado, puesto que, digámoslo, el punk y el metal, sobre todo los metaleros odian a los punkeros, en aquella época los odiaban, y mezclarlos en una película era, pues, por lo menos llevarnos un poco pues la pelea de ellos con nosotros, ¿cierto? La molestia de ellos que ocurrió de esa manera. Entonces Germán esa película, esa música de la estrategia es muy, muy buena, es icónica, digámoslo, dentro del cine colombiano. Es un momento especial del músico, de los compositores de música en una película que es, pues todos sabemos que es icónica también de la historia del cine. Por supuesto. Nuestro. Sí, bueno, con respecto a eso me llama mucho la atención que hablamos de cine en Colombia, escribimos, y de lo poco que mencionamos es las músicas y cómo suenan las películas. Digamos, los compositores de las bandas sonoras y todo este personal que hace la música casi nunca se menciona cuando hablamos de cine colombiano, y eso me llamaba la atención porque yo, por ejemplo, preguntaba entre amigos, ve, ¿y vos te acordás de un tema, o de, sí, que te vincule con una película en Colombia? Y casi nadie sabía responder, ¿no? Pasa pues como un telón allí, pero no tiene esta misma ascendencia. Si uno, digamos, habla del cine internacional, uno se acuerda de X o de Sergio Leone o de Ennio Morricone, de todos esos grandes compositores Yo recuerdo Williams. la música de Luis Fernando Franco en un corto, que por eso fue que yo le pedí que estuviera en la vendedora de rosas, un corto que se llama Lunes de Feria, de dos cineastas que están retirados ya, de Juan Escobar y su compañera, y realmente es un corto muy bello que digamos lo tenemos registrado en la memoria. Luis Alberto Álvarez escribió sobre él también, ¿cierto? Regina Pérez es la compañera de Juan Escobar y Regina Pérez, y si tienen alguna vez la oportunidad de escucharlo, es una propuesta interesantísima, muy contemporánea, muy experimental, y eso fue lo que hizo, digamos, lo que yo le pidiera que estuviera con nosotros en La Vendedora de Rosas, y después también en La Mujer del Animal, a Luis Fernando Franco. Yo sí creería que ese tema en específico, ese mátate mi amigo, es un tema que es bastante reconocible, y sobre todo en un grupo sí, no, los... y es una brillante excepción. O sea, eso también lo hace, digamos, cobra esa dimensión también histórica, porque la banda sonora de Rodrigo D. es un ícono entre varios núcleos generacionales desde que se hizo la película en los 80 hasta hoy día. Incluso también sacaron un álbum, ¿no? Claro. Editaron un álbum muy importante que la gente, digamos, los seguidores, los fans, los amantes, los amateurs del rock aprecian mucho, ¿no? En Colombia y en otras partes de América Latina. Es todo un clásico. Claro. Y todo eso se debió digamos, al momento posterior de realizar la película, en donde decidimos, o sea, era un momento donde Focine estaba en crisis, la película se paró económicamente, y de pronto un editor de Medellín, JJ Monto, John Jairo Restrepo, John Jairo, que tenía un sello discográfico, de pronto estuvo muy cerca en el rodaje, y yo le pedí que por favor metiera, digámoslo, un dinero para grabar, digámoslo, esos temas, y fue una experiencia muy linda, porque de todas maneras todos estos músicos eran unos músicos de alguna manera no eran profesionales, es decir, ellos grababan sus cosas, sus demos en sus casas, de pronto en estudios un poco bastante espontáneos, ¿cierto? Y tuvimos la experiencia de grabarlo, como te digo, con Germán Arrieta, con un
rockero de Medellín que tenía un estudio que se llamaba Blue Studio, que se llama Chava. No lo he vuelto a ver, pero fue una experiencia como de 2 meses de grabación y fue increíble porque se hizo con todo el profesionalismo y creo que el resultado es lo que hace que la música todavía perviva, que Rodrigo D perviva, ¿no? Pues obviamente también su fuerza, su originalidad, ¿cierto? Y sus propuestas, pero también la forma como está grabada. Porque mira que tú coges la banda sonora de Rodrigo D, la pones donde quiera y siempre está muy bien, pues siempre distingues, digamos, las voces de los instrumentos, siempre está muy bien grabada, a pesar de ser una música en algunos grupos un poco cruda, ¿cierto? Sí, claro, pues eso es su esencia, ¿no? Sí. Digamos que es la esencia fundamental, es la identidad misma de la cultura que lo produce y todo lo que lo relaciona con la cultura punk y cómo se interpretó en Colombia, que eso es una cosa también muy chévere, muy interesante. Ángel, y te digo que la experiencia de conocer esa música realmente nos cambió a todos, pues es decir, la película era una película de un personaje que no era músico ni punkero, y de pronto la aparición de Ramiro Meneses, que al conocerlo no solamente era un buen actor, improvisador, sino que era un punkero, y creo que eso fue muy importante para la película realmente, y claro, como que vinculó la película, digámoslo, con cierta poesía rebelde y iconoclasta del punk, y también con cierta visión, digámoslo, mortoria que necesitaba la película del metal. O sea, ese encuentro con esos dos grupos de músicos, digámoslo, llenó la película de sentido realmente. Claro. Y también como en su tratamiento y todo eso, ¿no? Porque originalmente era Rodrigo D solo. O sea, también el hecho de ese trabajo que tú haces con los actores de investigación, de enriquecer la historia, le da ese no futuro, y en ese no futuro está muy fuerte esa presencia de esa música, ¿no? Es precisamente, y no podría ser otra música diferente. Y de ese ambiente, ¿no? Y de de ese universo que llama Víctor. De ese universo, Sí, exactamente. y digámoslo, yo no sé si eso ocurre muy poco, en general, digámoslo, es muy chévere uno hacer una película y tratar de buscar los músicos del entorno de la película y tratar de que la música brote de ahí mismo, ¿cierto? Entonces creo que en el caso de Rodrigo era muy importante que entraran todos estos muchachos a comentar la película a través de sus letras, pues del punk y también del metal. O sea, era muy importante que hubiera, como quien dice, una interpretación desde dentro de la película, de lo que la película significaba, que no llegara un compositor desde afuera a decir, a marcar, digamos, los estados de ánimo y emociones y sensibilidad, sino que de ahí mismo venía el comentario de la película, de dentro mismo de esa sociedad de Medellín de ese momento. Claro, sí, la música narra, es decir, sí, como en otras ocasiones que uno se puede poner a rememorar del cine, en donde ese momento especial en donde la música es la que narra la película, o sea, le da el tono, le da los ritmos, le da la profundidad emocional, y también incluso hasta sociológica, digamos así, de lo que ocurre, ¿no? en las escenas que... Sí, y tuvimos la fortuna, digámoslo, para hablar de Rodrigo, de insistir, de encontrar a Ramiro Meneses, que no solamente era punkero, sino que nos brindó por lo menos 5 temas que son, pues, el eje central, digamos, lo musical de la película, ¿cierto? Mutantes. O sea, Ramiro era un pelado, digámoslo, extraño, porque tenía un grupo de 2, que no son muy habituales, un grupo de 2 personas nomás. Tenía un amigo que era Omar, era el que hacía, pues, los punteos y en general, y él era baterista, era un baterista obsesivo, enloquecido, obsesionado en sus temas, y todos sus temas son de él, no son de Omar realmente. Y los temas de Ramiro son en la película muy fuertes, que todavía siguen teniendo mucha vigencia, digámoslo así. Estúpidas miradas, Sin reacción, Ramera del barrio, Mátate, no te desanimes, mátate, ¿cierto? Es como el himno de la película. Sí. Y él fue el que también Ramiro también nos dio a conocer a todos esos punqueros del momento. Había unos grupos muy buenos, había uno que se llamaba Pestes, que tiene también varios temas en la película, y creo que tiene el tema más
más importante, digamos, lo más significativo que es el tema del dinero, que es también que lo atraviesa la película de comienzo a final. Sí, solo como un paréntesis, el ausente obviamente en esta conversación es Ramiro, y él se excusa y de verdad presenta pues las excusas correspondientes. Fue la primera persona a la que convocamos y hizo todo lo posible por acompañarnos, así que en nombre de Ramiro pues la ausencia de él pues fue inevitable por sus compromisos. Ya sabemos en qué se ha convertido Ramiro Meneses ahora, por fortuna para el cine colombiano y para la televisión, y ahora pues para la comida colombiana también. Así que... Claro. Bueno, estaba pensando yo que entonces este personaje baterista que hacía la banda de dúo con Ramiro, podría uno decir que inspira un poco el personaje de Ramiro, esta obsesión con las baquetas, con la batería, con el que siempre está tocando, es como una especie de leitmotiv. El mismo Ramiro, nosotros cuando lo conocimos, digámoslo, Ramiro era así, a pesar de que era un tipo misterioso, y él hacía, en cierto sentido, también nos actuó y nos creó el personaje. Cuando él se dio cuenta que iba a ser que estábamos buscando un personaje que se iba a suicidar y que estaba deprimido por la muerte de su mamá y todo eso, Ramiro es un personaje muy... no calculador, sino pues de todas maneras va a estar haciendo sus estrategias, ¿cierto? Entonces yo creo que Ramiro se sentó y nos hizo el personaje por fuera del casting. Entonces nosotros cuando lo encontramos creímos haberlo encontrado. Después yo me di cuenta en el rodaje, cuando la gente se reía de algo, yo salía a mirar quién eran los que los hacía reír, era Ramiro Meneses. O sea que después fue un cómico de Vuelo Secreto y todo eso, ¿sí me entienden? Entonces él de alguna manera nos construyó ese personaje. Él no era así, pues sí me entiendes, o sea, en ese sentido él no es un actor natural neto, sino que el hombre ya era un actor de muchas facetas, pero bueno, pues lo lindo fue que nos hizo ese personaje de comienzo a final, y eso él nos propuso realmente para caracterizarlo, y era el hombre que siempre estaba tocando una mesa, tocando una puerta, un carro, siempre estaba con sus dedos pues haciendo ritmos, sí. que lo caracterizó muchísimo en la película. Sí, maravilloso ese... ¿Puedo preguntar algo? Esa construcción. El tema del Pink Floyd en el funeral de ese, ¿lo pensaste tú desde antes? ¿Lo propuso quién? ¿Cómo fue eso? Porque de todas formas no se lo siente uno mucho ahí. Sí, ese tema, y que no sé, ahora digámoslo, pues por unos problemas de derechos de autor en las últimas copias se ha borrado, digamos, el tema. No se ha borrado, Víctor. Hicieron un cover. Un cover, pero no está pues la voz. Sí, no. Yo ese tema que es un momento importante, para mí importantísimo de la película, porque como que universaliza, digámoslo, en el año, cuando nosotros hacemos la película en el año 86, sale en el 90, Colombia no era un país tan universal, pues es decir, no es lo que es ahora el mundo, ¿cierto? Que está globalizado. Entonces esa puntuación era muy, muy importante, y eso no nos lo dio nadie, sino que esa escena, digamos, que es el momento cuando entra uno de los muchachos a ver a su amigo que ha sido, digámoslo, ha desaparecido unos días, y ha aparecido, asesinado, y le están haciendo la velación en ese momento. Yo viví eso en la muerte de uno de los muchachos. Cuando estábamos en la preproducción, John Galvis, que se había vuelto muy, muy amigo de nosotros, había sido asesinado robando una moto, digámoslo. Entonces fuimos al velorio los que estábamos haciendo la película y que ya éramos sus amigos. Y en la mitad del velorio, lo primero es que la mamá pone Pink Floyd, eso lo pone la mamá. Y dice lo mismo que dice en la película, caramba. ¿Cierto? Y luego entra en ese momento un tío de John Galvis y abre la caja y lo abraza y lo felicita por haberse ido de este mundo. Ya vamos en la mitad del episodio, está buenísimo. Quédate ahí, por favor. Cuando tienes un proyecto audiovisual, tratas de asegurar todo desde el principio. Escribes una buena historia, buscas el mejor crew, piensas incluso en algunas locaciones, también en actores para quienes escribiste esa escena. Pero si te digo
que desde el principio deberías pensar también en todo lo legal, en asegurarte de que todos y todas estemos bien, o sea, en regla. Pues quiero presentarte, y ya te lo dije al principio, a Umaña Abogados. Es una empresa de asesoría legal dedicada al derecho a entretenimiento, la propiedad intelectual, al derecho de autor, la propiedad industrial. Son abogados con más de 10 años de experiencia y además de ser abogados, pues también son comunicadores audiovisuales, fotógrafos, diseñadores, docentes universitarios en áreas del derecho y de la historia del audiovisual y el entretenimiento. O sea, están súper conectados con lo que nos gusta hacer. Si conectas con ellos y ellas, de seguro vas a tener una experiencia buenísima que te va a acompañar desde el desarrollo de tu proyecto audiovisual hasta la circulación y venta del mismo. Te dejo en serio sus datos en la descripción del episodio, y si quieres conocer su historia de origen, resulta que ellos también tienen su episodio. Es el 89, ahí te dejo esa perlita. Y una última cosita, y es que el sonido de esta grabación es gracias a nuestros amigos de Mediatekis, quienes nos dieron unos micrófonos maravillosos para capturar esta conversación. Si quieres conocer más de ellos, te dejo su información en las notas del episodio. Con respecto a lo que tú dices, Víctor, de cómo era Colombia, pero fíjate que de todas maneras en ese año, el año 1986, para ese año, justamente, por ejemplo, todas estas expresiones, como por ejemplo el punk, ¿sí? El punk tuvo su año realmente no eran los 80s, era de los años 70s, entonces fue como entre el año 75 y el año pues de la explosión fue en el año 77. Y después lo que ocurrió fue como la expansión de la estética punk, ¿sí? Pero el punk ya se había diluido en muchas cosas, comercialismo, muchas cosas, pero la estética pervivió y esa idea viajó a muchas partes. Pero nosotros en Colombia para ese año, nosotros teníamos ya una gran cultura rock and rollera, ¿sí? Digamos que ese rock and roll en Colombia empezó desde que Elvis Presley lanzó sus primeros discos, pues desde el año 56. ¿Sí? Entonces teníamos una cultura y esa cultura de rock se fue expandiendo rápido y alcanzó primero, claro, pues tenía que ser una subcultura muy elitista porque pues los discos eran caros, no todo el mundo estaba cercano con el idioma metropolitano, el inglés o no sé qué, y la fortaleza de las músicas locales. Pero entonces se fue desarrollando y muy pronto el rock tomó un papel muy importante en las sociedades urbanas. Entonces ahí es que, digamos... Pero imagínate que nosotros, digámoslo, la generación mía o un poquito más jóvenes eran rockeros, pero no habían podido despegar. El rock no despegó acá, no despegó sino hasta muy tarde, ¿cierto? Sí. Y digámoslo, primero pues fue el rock en español y en España, en Argentina, pero aquí el rock era como negado, ¿cierto? Y digámoslo, había amigos que tenían sus grupos y todo eso, pero no despegaban los temas, incluso en la radio, cuando empezaron a contaminarse un poquitico de la realidad social, temas como el faltón de un grupo de unos amigos nuestros, pero realmente era muy incipiente. Y lo sorprendente de todo era que esas clases populares fueron los que realmente tomaron el rock vieja guardia, esa mística yo me doy cuenta, digamos, lo que hubo una mística de todos esos muchachos anteriores a Rodrigo D, que grababan, esperaban los LPs que llegaran de Estados Unidos o de Europa, los seguían, hacían peregrinaciones pues para grabar un LP, ¿cierto? Sí. De los grupos de rock así más icónicos, más importantes, y increíble como que todos estos muchachos de barrio, digámoslo, muy, muy humildes y muy desclasados y muy fuera de todo, cómo empezaron a recoger ese rock, y por eso es que de ahí salta al punk. Sí, ¿cierto? Exacto. Y realmente, pues esa expresión, esa línea, pues es muy importante todavía en Colombia, muchos aficionados consideran eso, no puede pensar esto o lo otro, pero muchos aficionados piensan que ese es el verdadero rock, ¿no? Tienen como un amor, una cosa muy filial ahí, con ese tipo de expresión que es más simple y directa,
¿sí? Y claro, también coincide un poco con lo que fue el punk, digamos, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, que era una expresión de la clase obrera, de la juventud de la clase obrera, en respuesta al movimiento conservador de esos años, ¿no? Que en esos años, pues ese partido conservador, los Tories ya se tomaron el poder, desplazaron a los laboristas y prepararon el ascenso de Margaret Thatcher. Entonces esa fue toda la respuesta y toda esa es la respuesta de los muchachos de clase obrera con los jóvenes inmigrantes, como sobre todo los jamaiquinos, ¿no? Entonces ahí es que en ese movimiento pues toma un sentido, mientras en Estados Unidos era un movimiento más artístico, más de clase media, ¿sí? De artistas de clase media, ¿no? Claro, con una actitud contestataria, pero más de clase y más artístico. El otro era más, entonces ellos tomaron como esa actitud más británica, que era un asunto de clase y relevancia. Entonces por eso creo que influye pues en toda esta historia, ¿no? Hay en Medellín, digámoslo, hay una irrupción de ese punk y del metal, porque nadie realmente en las academias, en las universidades sabía que eso existía, la verdad. Hicieron un concierto de bandas, la Guerra de las Bandas en el año 85 en la Macarena, y de pronto estaba Kraken, cierto, que era un grupo muy sólido, muy bueno, pero de pronto aparecieron 5 o 6 bandas de metal, 3 o 4 bandas de punk, y eso fue una guerra impresionante, y eso casi destruyen en la Macarena, y la gente quedó con los pelos parados de la fuerza de esa música y la violencia que rodeaba. Hubo unos pogos ese día que parece que nunca había habido pogos en Medellín de ese tipo, pues porque no se acostumbraba al pogo, ¿cierto? Claro, sí. Y entonces eso eran unas patadas voladoras y unos puños y una fiesta de la pelea impresionante. Y eso anunció algo que nosotros después, digámoslo, sin saber qué anunciaba eso, ya cuando empezó el 86 y se dio la oportunidad de hacer la película y buscar los actores, ahí que nosotros nos dimos cuenta que había cantidades de grupos y de rock, de punk y de metal. Ahí se puede quedar un buen rato hablando con ustedes sobre eso. Y ya podemos pasar a La Vendedora de Rosas, y ya es otro género. Tú estuviste escuchando un poco a Luis Fernando hablando de La Vendedora. Sí. ¿Qué decía Luis Fernando? No sé, como que... Sí, él se refería a cómo habían trabajado cómo era el proceso creativo de la música, ¿no? Y pusieron pues como ilustración unas imágenes que son las imágenes iniciales y de créditos, con una música espectacular, una música divina absolutamente para esa ciudad dormida, ¿no? Entonces es una cosa, no sé qué instrumentación usaron, si acústica y electrónica, pero en todo caso es una cosa que a veces me recordaba a mí a Vangelis, sí, como las bandas sonoras, como Blade Runner, como un poco, pero era esta cosa así, para luego caer a esta ciudad dormida en esta noche, ¿no? Y introducirse así, y es una cosa fantástica. Y hablaban un poco y tiene como de protagonista un bandoneón. Sí. Tiene un bandoneón que es el tango de Medellín. Como una cosa nostálgica, tremendo, sí. Que se acomoda muy bien a esas primeras imágenes y en general a Medellín. Y tú subrayabas el hecho digamos, del sentido del riesgo del compositor de atreverse a experimentar, ¿no? Para ilustrar las imágenes, para llenarlas de esa densidad, ¿no? Dramática. Esas apuestas o esas propuestas de música venían un poco desde antes también en ese proceso, cuando se vincula esa música, o ya con las imágenes realizadas, ya con la película editada. No, la relación mía con los compositores yo pues, como yo no soy el hombre musical para nada, es dejarlos a ellos que propongan, ¿cierto? Y en este caso, pues en ese corto que yo les digo de Lunes de Feria, él tomaba, digámoslo, los hechos, los movimientos, las acciones, y sacaba de ahí, como, digámoslo, los ritmos, el machete, el recoger el maíz,
la corrida de los cerdos, digamos, los marranitos y de todos los tamaños que se llevaban a esa feria de lunes en San Pedro. Él hacía a partir de eso la música, y en La Vendedora pues toma el elemento de las botellitas de Sacol y hace música con eso. Empieza a hacer como unas música de vientos, digámoslo, con esas botellitas, y experimenta con eso, y tiene pues varias propuestas, varía pues de acuerdo a como en la película misma también se está consumiendo, digámoslo, ese pegante, y esa parte es importante, es como experimental, pero al mismo tiempo también recuerda realmente la experiencia de estar drogándose con esas botellitas, ¿cierto? Claro, y la sensación o lo que podría ser o traducirse como la sensación de estar trabado con esas, de ese desvaimiento, o de esa sensación que podría producir, a mí me daba esa sensación, el acto de drogarse con esas botellitas. Uh-huh. Como que lo sugería ahí, ¿no? En esa música. Oye, yo de todas maneras le pedía a él, o sea que yo le pedía cosas generales, no musicales, ¿sí me entiendes? No soy de esos directores que de pronto se les ocurre una melodía y la tararean y quieren que ya el compositor la copie, ¿cierto? No, pero yo sí le pedía a él yo le dije a él, hermano, esta película es muy directa, esta película es de una realidad muy directa, y se la hemos mostrado a algunas personas, y la gente como que un poco como que voltea la mirada y dice, no, pero ¿qué es esto tan triste? ¿Qué es esto tan directo? Parece que fuera una película sin elaboración digámoslo, del relato y todo eso. Incluso algunos críticos como que se quejaban de eso, de que eran películas que necesitaban un poco más de elaboración, ¿cierto? Que no eso hay tirado ahí como unos pedazos de cosas allí. Entonces yo le dije, por favor, trata de que el espectador reciba esto, y esa falta de simbolismo que la película tiene, pues que se decía en ese momento que estábamos nosotros empezando a verla, trata de elaborarla, de que el espectador entre de alguna manera. Entonces yo no sé si, yo al fin veía que él lograba eso, ¿cierto? No sé si ese pedido mío le sirvió a él o lo guió, pero la verdad es que sí lo logró, para mí lo logró. O sea, la película de todas maneras va entrando, va creando unos estados de ánimo, va propiciando, digamos, que ese realismo tan crudo y tan directo pues se elabore un poquito, y yo le pedí al que lo hiciera, y me pareció que lo logró, por lo menos para mí. Pues. También de ese sonido de la ciudad, ¿no? Del que se refiere en uno de los artículos Guillermo González Montes, el cineasta mexicano, que también esa música hace como ese sonido que acompaña tus películas, que es el sonido de la ciudad, pero es también el sonido del bar, de la música que sale del bar, de todas estas cosas, y se siente y lo acompañan, claro. Y pareciera que no existiera, pero ahí se siente siempre. Sí, es un comentario ahora a raíz del libro que se publicó, digamos, lo de la retrospectiva. Hay un artículo de Guillermo González Montes, un director mexicano, en donde dice una cosa que a mí me pareció, no sé si sea cierta o no, pero quisiera que lo fuera, porque él dice que de todas maneras en la banda sonora de la película, ya que hace parte, digámoslo, del diseño del sonoro de la película, él encontraba, digámoslo, en una película, el contraste era una película casi sin costumbres, porque es gente muy pobre que no tiene ni costumbres, sino ruinas de costumbres. Él encontraba que en la banda sonora había muchas costumbres, mamás que llamaban a los peladitos, como gente que conversaba, de pronto sonidos de carros, de buses, actividades, como que todo lo que de alguna manera evocaba una vida cotidiana, digámoslo, llena de actos, de acciones y todo eso. Entonces le parecía que eso equilibraba mucho la película, porque la película era pues de unos muchachos que no tenían costumbres de nada, ¿cierto? Que iban por el mundo pues un poco como trabados, improvisando lo que hacían cada día. Entonces me parece ese comentario muy hermoso. Hay una cosa de La Vendedora de Rosas, que es ya la música, digámoslo, la música, estamos en diciembre, pues La Vendedora de Rosas es el vísperas de diciembre, ocurre un 23 de diciembre a un 25, son 36 horas que ocurren, que pasan allí, y sí, ahí sí yo
digámoslo, me reuní con otro amigo, con un amigo, un músico también médico, que conocía mucho la música colombiana y nos reunimos a encontrar toda la música de diciembre. Ustedes saben que, digamos, una de las cosas de los patrimonios intangibles del país es esa música de diciembre, popular, producida durante tantos años, que todos los años se proponen cosas nuevas, pero que realmente ha ido acumulando una enorme cantidad de esa música, de canciones, de temas que vienen de todo tipo, desde la música pues parrandera, hasta Guillermo Vitrago, hasta el Joe, hasta todo. Nosotros hicimos un trabajo muy, digámoslo, muy riguroso de puntear toda la película de música colombiana, y nunca obviamente metiendo nada extranjero, sino como que el espectador tuviera la experiencia que tiene uno en los diciembres, ¿cierto? Si uno pues es una persona gregaria, de escuchar toda esa música, y eso, hay un momento que es intemporal, porque esa música se repite año tras año y uno se aloja en esa música y es feliz realmente. Claro. Y ese contrapunto que hace con la situación que está ocurriendo, ¿no? Sí, total. Mientras hay toda esta iluminación y toda esta alegría. Exacto. Navideña. Y mientras tanto son niños solos por ahí aventureando, haciendo sus cosas, que uno se escandaliza, digamos, lo que unos niños estén viviendo con esa soledad tan tremenda. Oye, Víctor, hay una cosa que estabas diciendo ahorita, pero me llama la atención porque estaba yo viendo que esa trayectoria tuya tiene una relación con la música. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba pelado, yo vi unas películas tuyas, Los Músicos. Sí, y otras que eran como los como en la radio, como en los Habitantes de la noche. Sí. Y tenía todo este ambiente sonoro también y esto. Sí, la radio, yo pues he amado mucho la radio realmente, y sobre todo en aquellos años en donde, y sobre todo esa radio antioqueña, de esos locutores que hablan como por uno y como que ellos preguntan y se responden a sí mismos, y que son unas voces que en cierto sentido tienen esa magia del narrador paisa, del contador paisa, que de alguna manera te mete en una cosa también de compañía, de cultura, digámoslo, colectiva, y que un poco te ahuyenta todos los fantasmas de soledad y te hace sentir que estás acompañado de tanta gente, que es un poco pues, el papel de este locutor y en general de esos locutores populares, llenos de ocurrencias, llenos de chistes, y que están acompañando durante toda la noche a toda la gente que está en los celadores, los taxistas, la gente de los hospitales, la gente de los turnos negros de las empresas, ¿cierto? Toda esa cosa, que esas voces como que atraviesan toda la noche y van acompañando. Sí, realmente un gran amor por esas voces. Y los músicos, sí, es un cuento que yo me encuentro, mejor dicho, yo vivo allá en Medellín, en la 70 con San Juan, donde ocurre la vendedora de rosas. O sea que todos esos niños, toda esa cantidad de estaderos y demás estaban siempre visitados por estos niños que están vendiendo confites, rosas y vendiendo una cantidad de cosas. Esos niños yo los conozco de toda la vida porque yo viví en ese sector desde niño. Y en ese sector también hay unos personajes muy lindos que son los serenateros. Ya desaparecieron los serenateros de las calles de Colombia, ¿cierto? No sé si está en algunos pueblos o municipios, pero en Medellín eso era habitual, todos esos serenateros que pasaban todos trasnochados, con su guitarra, ¿cierto? Con su tiple, sus guitarras, haciendo unas figuras tan lindas. Entonces yo quería hacer una película ahí en esas mismas calles, sobre esos serenateros, y entonces un amigo mío, precisamente Juan Escobar y Regina Pérez, amigos de cine, un día que yo les conté lo que quería hacer, me regalaron el cuento, pues ellos lo tenían ahí, lo habían encontrado en esos días, de José Cardoso Pires, un cuento portugués que se llama Los Caminantes. Entonces me dijo, Víctor, hermano, coge este cuento que es lo que usted quiere hacer. Entonces, claro, todo cambió, ya no eran los serenateros ahí en la 70, sino esos dos músicos que van por las carreteras pues yo los sitúo en el occidente antioqueño, que también es
Es un lugar que yo recorrí mucho de niño y de joven porque mi papá es de un pueblo del occidente que se llama Liborina. Entonces nosotros salíamos de Medellín a Liborina y atravesamos todas esas carreteras sin asfaltar, llenas de polvo, y que ya cuando yo estoy más grande me doy cuenta que no solamente pues uno se mareaba con él cuando estaba niño en esos carros yendo hacia el pueblo de mi papá, sino que eran hermosas. Pasaban por el río Cauca, por el puente de Occidente, y tenían una cantidad de cosas hermosas. Entonces ahí pongo los músicos. Pero es una más que una película de músicos, ¿cierto? Aunque de vez en cuando hay un músico. Ahí conozco yo un músico fundamental, que es Federico Restrepo, un músico popular, que acompañaba pues a un grupito de tango en la Casa Gardeliana. Lo conozco ahí. Lo conozco pintado en un cuadro de Óscar Jaramillo, primero. Y entonces voy y lo conozco y bueno, y es una experiencia linda con un músico popular como él. Siempre vamos a estar peleando en las conversaciones con Víctor por el tiempo, porque uno podría quedarse además porque es un conversador delicioso, y ahora encontrar a Ángel, con el que también se dialoga. Hablaste de Vangelis, y Vangelis está hay un tema de Vangelis en Sumas y Restas, ¿cierto? Además, bien, es que hacer ese recorrido en tus bandas sonoras es como pasar por la cabeza de un melómano. Que alguien me preguntaba cuál es la música que le gusta a Víctor, nos invitaron a comer y quería ponerle una música en especial, y yo dije pues realmente yo no sé, porque si me guío por las películas va a estar bien complejo, porque hay un recorrido bastante interesante. Podemos ponerle acelerador al recorrido, pero yo creo que podríamos hablar de La Mujer del Animal, que es interesante para mí. Eso con Yo quisiera empezar con una especie de tesis que yo tengo, que puede resultar muy descabellada, pero yo puedo sustentarla, no aquí de pronto, pero es que mire, a mí me parece que, por ejemplo, cuando la música de carrilera, que llaman, es una música auténtica, es decir, no sometida a todo este comercialismo a este todo desarrollo industrial pues que ha tenido en los últimos años, que ya es una música que incluso le ha robado, digamos, ha despojado del nombre a la música popular, o sea, la música popular que es casi toda la música mundial, ¿sí? El nombre de música popular. Pero bueno, cuando esta música que llamas de carrilera, que me parece un nombre tan lindo, música de carrilera, es casi como, bueno, los blues, por ejemplo, evocan la carrilera, los trenes y todo, una historia. Bueno, en todo caso, cuando esta música me parece a mí que es genuina, que tiene esa autenticidad tan hermosa, esa expresión, que es como a la vez cruda y rara, de un modo raro, sofisticada, para todos estos sentimientos broncos y emociones. Esa música tiene una actitud punk. Puede que haya gente... No, claro, sí, claro que sí. Esta actitud... Y mira que los punkeros vienen mucho de ahí. ¿Quién iba a creer? Sobre todo de esos músicos parranderos como Gilberto Montoya, como Octavio Mesa, que son irreverentes, y que obviamente la música parrandera siempre es de doble sentido, sexual, siempre está burlándose. Esa vocación, digámoslo, burlona de la música es un poco también lo de Ramiro Meneses cuando hace esta cosa de este abandono emocional, ¿no? Esta cosa de este existencialismo, ¿no? Y este nihilismo incluso, ¿no? A veces con esta pulsión total. ¿Cierto? Sí, Gildardo Montoya es un músico. Quiero decirles que, digamos, en La Mujer del Animal hubo una influencia muy grande del actor, de Tito Gómez, el animal, digámoslo, porque afortunadamente él venía, digámoslo, de una vereda de Río Negro, ¿cierto? Como venía el animal también, que tenía un origen campesino, ¿cierto? Y Tito, digámoslo, cuando empezamos a rodar y todo eso, en una escena muy importante para la película, que es cuando él le da burundanga ayudada por una vecina que es como una bruja, y el hombre la rapta esa noche, ¿cierto? Pero cuando ella llega, porque le dicen que vaya, digámoslo, a reclamar algo para su hermana y demás, entonces él está ahí, ella se asusta de verlo ahí, y él está cantando un tema que se llama
Amar es una pena, de las aves cantoras, y con un sabor único, cantado por él con un sabor único, y yo me doy cuenta que él es un conocedor de la música parrandera, campesina, de carrilera, pues digámoslo, y me doy cuenta que el hombre es un artista, de alguna manera, pues, o sea que no lo teníamos allí como un improvisador, como un actor y todo eso, pero era un hombre enamorado de la música campesina de fonda, y de las cosas que él más hacía era irse con unos tíos de fonda en fonda por esas veredas de Río Negro, y él tiene muy buena voz y tiene un talento enorme para cantar, y se sabe todos los temas campesinos que te digo. Entonces, por ejemplo, él puntuó esa escena con esa secuencia que es tan importante, digamos, cuando raptan a la mujer de la nimbuesa, esta muchacha que en la película se llama Amparo. Él ahí mismo apareció como cantante, y a partir de ahí, cada que él podía cantaba, decía sus cosas, que era un poco extraño porque un poco el animal, uno no se lo imagina tan cantante, ¿cierto? No es bueno que el animal cantara tanto, pero le daba un tono especial, y él fue, bueno, digámoslo, como que nos influyó ya en el montaje, para que tuviéramos en cuenta algunos temas, y nos dio los temas. Y él cuando se ponía ya muy íntimo, ya muy sentimental con uno, me decía: Víctor, tienes que poner la música campesina, no sabes lo que significa, por favor, es el momento para ponerla, me rogaba. Y debió ser tremendo, digamos, como actor, asumir ese papel tan tremendo, ¿no? Porque es un papelazo, una cosa tremenda. Y se me ocurre que, por ejemplo, la música en ese personaje, o lo que podría ser como el último rasgo de humanidad que le quedaba a este tipo tan brutal, ¿no? Sí, servía para eso, la verdad es que matizaba el personaje y era muy chévere. Hay una cosa en La mujer del animal que quiero como traer, y es que, digámoslo, ustedes saben que desde que Andrés Caicedo pues escribió en unos carteles en esa época de que el sonido paisa pues yendo contra el sonido paisa, no recuerdo bien qué es lo que decían los carteles, ¿cierto? Sí. ¿Qué decía Ángel? Sí, que la ciudad de Cali rechaza el sonido paisa. Sonido paisa. Pero él se refería más al chucuchuco. Al chucuchuco. Exacto. Sí. Pero mira, que es de la clase, de la mediocridad, de la clase burguesa o no sé qué. Sí, y el chucuchuco quedó, pues, no para los países, hermano, que no oyen nada por fuera, ni saben quién es Andrés Caicedo ni nada. Pero para algunas personas el chucuchuco quedó como estigmatizado. Y es para uno triste, porque nosotros cuando éramos jóvenes y bailábamos nuestros primeros bailecitos y todo, paisas, pues, bailados digámoslo, no muy bien, pero el chucuchuco es una música muy cercana al paisa, a la cultura paisa, muy importante. Y entonces coincidió que cuando estábamos editando La mujer del animal, que Luis Fernando, que fue el compositor, digámoslo, de la música y el que hizo, digámoslo, que manejaba, digámoslo, todos los temas y demás, él también estaba bajo la influencia de un libro que escribió Juan Diego Parra, un profesor del ITM, un filósofo joven de Medellín, músico, que escribió un libro sobre el chucuchuco, defendiendo el chucuchuco, y con unas tesis súper interesantes, hermano, que de alguna manera son la reivindicación del chucuchuco, con el que me alegra muchísimo, porque es una música muy fuerte que se repite todos los años. Para el paisa es la Navidad, Gustavo Quintero, Los Graduados, Rodolfo y los Hispanos. Pero no para gran parte del país, sobre todo el país andino, es súper importante. Es súper importante. Y yo creo que en cierto sentido Andrés Caicedo no tenía razón ahí. Sí. Y que esta reivindicación del chucuchuco es súper importante. Entonces, claro, nosotros como que nos quitamos todo eso de encima, y sobre todo por las tesis que tiene este profesor Juan Diego Parra, y este músico también. Tiene un grupo de chucuchuco él también, pero contemporáneo experimental. Claro. Y entonces la tesis de él es que el rock que llegó a Medellín tomó la forma, digámoslo, bailable, y se fusionó en el chucuchuco. Los Black Stars, yo me acuerdo. Claro, imagínate. Los Teenagers, se llamaban las bandas en ese tiempo. Sí.
Están en la película, y está un grupo lo más importante que se llama Afrosound. Los Afrosounds, claro, eso es importantísimo. Importantísimo. Pero fíjate que, mira, que es una vuelta, ¿no? Porque ese chucuchucu realmente, bueno, yo he hablado esto y lo otro, pero digamos, ese chucuchucu es una fundación de la actual popularidad casi que global de la cumbia. O sea, de lo que la gente interpreta como la cumbia colombiana, y proviene de esa interpretación. Total, y en general la cumbia latinoamericana, la cumbia villera, la cumbia que empieza a viajar por Ecuador, por Perú, por Argentina, por México, esa cumbia viene del chucuchuco. Y la gente no lo sabe, cuando uno va a México y les pregunta y todo eso, ¿ustedes conocen a Rodolfo, a Gustavo Quintero, Alvarado? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No saben, hermano, ¿de dónde viene todo eso? Sí. En Argentina, sobre todo, muy importante. Argentina, tal. En México es un poco más como esa cumbia de los caribeños, una cumbia más cienaguera. Sí, una cumbia más. Pero esta cumbia, digamos, esta interpretación paisa, es la que ejerce una gran influencia sobre Perú, Ecuador, Chile, Argentina. Pero para la película fue muy importante, digamos, la utilización de esos temas que estaban, como quien dice, muy, muy respetuosamente dentro del recuerdo de uno, como los Corraleros del Majaguay, como Fruco y sus Tesos y como Afrosound. ¿Por qué nosotros pusimos esos temas en los momentos más álgidos de la película? O sea, cuando están en la cantina, está el ausente de Fruco y sus Tesos sonando, que es un tema que uno ha oído, digámoslo, en lugares familiares, en lugares, digámoslo, donde no hay riesgo de nada, donde no va a pasar nada malo. Tú oyes eso y dices, no va a pasar aquí nada malo, esto nos va a proteger. Lo pusimos ahí, cuando este man se desconfigura y empieza a pegarle a su mujer y empieza a decir dónde están los mozos y coge a los amigos y casi ven cada amigo un mozo probable de su mujer y se la lleva arrastrada del pelo y todo eso. Y cuando secuestran a la quinceañera, también hay unos temas de los corraleros, que es Vampiro, un tema también que se había escuchado, claro, hermano, sí, que eso clásico. Se acuerda uno de las hermanas y todo, cosas que realmente no remiten a ningún lugar de peligro. Entonces eso fue espectacular, porque está pasando eso tan terrible dentro de esa cultura paisa, dando a entender que eso estaba ahí, nadie se daba cuenta, nadie le importaba, que esa música, digámoslo, sin peligro y familiar, convivió con esa violencia. Fue muy chévere, eso te lo digo. Si aceptamos la tesis tuya del punk y de la carrilera, vamos de una estación que iniciamos, llegamos a la final. Este conversatorio, y no me digas si es que lo hice yo con conciencia total, intelectual, de hacer ese recorrido del rock subterráneo hasta la música carrilera, fue más intuitivo que otra cosa. Pero ¿te acuerdas que yo te conté además, cuando hablamos? Si repetimos las palabras de Víctor, del aporte de Ramiro Meneses desde ese punk, en Rodrigo, al aporte de Tito Gómez como actor protagónico, La Mujer del Animal, creo que hemos hecho el recorrido muy bien. Hemos dado una buena vuelta. Gracias, Víctor. Gracias, Ángel. No, Víctor, a ti. Gracias. Alejo. Sí, Mauricio, gracias. Pam. Muchas gracias.